muchos casos por hombres niños, pero como psicológicamente niños, sí, pues. El narcisismo me parece uno de los temas más chidos, Ujú. sí, más problemáticos también, por supuesto, pero muy interesante y me parece a mí insuficientemente comprendido en la actualidad. Todo el mundo está acusando de narcisista a todo el mundo. Muy bien, pues hola mis queridos todos, espero que estén muy bien. Acá nos encontramos Guillermo Ruiz y yo y pues dándoles la bienvenida para escuchar y compartir otro episodio de Singular. Esperemos que se encuentren muy bien donde quiera que nos estén escuchando, acompañando. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias a Dios, muy bien, mi querido Alex. Qué bueno. ¿Y usted? Yo también, gracias a Dios también. Pues muy bien. Quisiera hacerte una presentación de un tema que un amigo trajo esta semana y que me hizo recordar algunas cosas. Quisiera conocer tus consideraciones. Pues mira, este amigo me dijo que esta semana había tenido una situación poco rara, extraña para él y me preguntó, oye, ¿a ti te ha pasado esto? ¿O lo habías visto? Porque yo lo vi así. Y tiene que ver con que estaba dándose cuenta que en la organización donde él trabaja se dio cuenta que estaba ocupada en muchos casos por hombres niños. Hombres como... Ah, o sea, tu amigo se dio cuenta que trabajaba para un pendejo. ¡Oh, qué gran revelación! ¿No? Nadie lo ha pensado. Oh. Y bueno, Gran revelación, amigo del Alex. Muy original. No, claro, ya. Fuera de broma, pues cualquiera lo hemos pensado un millón de veces, ¿no? Eh, pero ya como él fue muy particular, como, oye, pero como psicológicamente niños, sí, pues. Ya. O sea, niños así, o sea, me podía ver los berrinches, ¿no? Claro, con formas distintas, ¿no? Como no llorando, no moqueando, ¿no? Como los bebés, como los niños, pero en el terreno de los hechos, berrinche tal cual infantil, ¿no? Y estaba muy sorprendido, pues, porque además, pues, él está ahorita comprometido en proceso personal de desarrollo y se está dando cuenta de muchas cosas. Claro, yo también le confirmé, sí, le digo, hubo un momento en que yo también me di cuenta de esto, pero deja tú afuera, adentro, carnal. O sea, me empecé a dar cuenta de los berrinches que yo hacía infantiles y pues me resultó muy incómodo, doloroso hasta cierto punto, darme cuenta que mi edad biológica pues no estaba coincidiendo con este tipo de actos, por lo menos transitorios, ¿no? Y que decía yo, no me había visto así nunca. Me empecé a ver y pues tuve que empezar a hacer ciertos cambios, ¿no? Y, pero sí, o sea, le digo, bueno, ya después que lo vi en mí, que lo trabajé lo suficiente, pues ya empecé a verlo ahí, allá afuera, ¿no? Y pues sí, lo sigo viendo, ¿no? De hecho, incluso hasta tuve que aceptar que la cosa está así y desarrollar habilidades y estrategias para lidiar con niños en puestos generalmente de poder. La sociedad asigna los puestos de poder de una manera rara, por decirlo de manera bonita. O por lo menos, no sé si sean de poder real, pero aparentan ser puestos de poder y ahí en esas posiciones pues están niños, psicológicamente hablando.
Y tuve que desarrollar habilidades y estrategias para moverme dentro de las condiciones del tablero actual. Mi tablero de juego así está. Y sí, hay muchos niños en posiciones de puesto poder. Y me va bien. O sea, navego más o menos bien ahí con eso. Pero el fenómeno se me hace muy interesante, ¿no? Y quería saber tus consideraciones, ¿no? ¿Lo has visto esto? ¿Qué has visto? ¿Qué consideraciones tienes? Estas psiques que se quedaron truncadas o en pausa, desarrollo natural que debieron haber seguido y que no se dio. Entonces el cuerpo biológico siguió su camino, la psique no. Que por otra parte es la cosa más normal, más común, Ajá. creo yo. Más común, porque pues la psique no se desarrolla solita, el cuerpo sí. Sí, tiene su curva de crecimiento y de decadencia normal. Pero la psique no crece, no madura, simplemente porque el cuerpo crece, ¿no? Ujú. Entonces, primero, como este asunto, escuché bien, mencionaste como que has encontrado que en muchas organizaciones personas así tienen puestos de importancia, Sí, ¿sí? sí. Me parece que son funcionales en la mayoría de las organizaciones, una persona así, porque una persona así es un poco narcisista. Ya. Y bueno, narcisistas somos todos, más bien ellos tienen un poquito más acentuados los rasgos narcisistas, de los cuales me gustaría hablar en un momento. Y una de las cosas más importantes es que ven a las personas como objetos. Claro. Y esto es un poco necesario realmente. Es un Ujú. poco necesario porque al final hay que hacer lo que hay que hacer, Ujú. ¿sí? Entonces, una persona a quien naturalmente ve a a la gente como objeto en lugar de como persona, es más fácil para ellos exigir lo que hay que exigir, Ujú. ¿sí? Entonces, me parece casi natural, tomando en cuenta cómo es el sistema y que a ellos les exigen cumplir lo que hay que cumplir, y sabiendo que la naturaleza humana es un poco desidiosa y perezosa y negligente, ¿sí? Y que no hacen las cosas por las que no les pagan y que todo lo quieren reducir al mínimo esfuerzo necesario, que están trabajando en una empresa que tal vez no les interese lo suficiente desde el punto de vista de los motivos más nobles o sus capacidades naturales, ¿sí? Me parece casi natural que una persona que pueda cumplir bien con esos requerimientos sea una persona un poco narcisista. Ujú. Entonces, bueno, el narcisismo me parece uno de los temas más chidos, Ujú. ¿sí? Más problemáticos también, por supuesto, pero muy interesante y me parece a mí insuficientemente comprendido en la actualidad. Todo el mundo está acusando de narcisista a todo mundo, ¿sí? O sea, los hombres acusan a las mujeres de narcisistas, las mujeres acusan a los hombres de narcisistas. Y me parece a mí importante reconocer que todos nosotros tenemos rasgos narcisistas, Rasgos. Ok. ¿sí? Y simplemente hay unos narcisismos ya extremos, al grado de que es algo que ya no es funcional para ellos. Ok. Son personas disfuncionales o son personas abusivas que ya de plano hacen sufrir a los demás, ¿sí? Entonces, bueno, para comprender esto, me gustaría pues comentar algunas cosas, si tú me permites. Claro, claro. El narcisismo, por supuesto, toma su nombre del mito de Narciso. Lo has escuchado seguramente, Sí. ¿sí? Entonces, casi siempre cuando se cuenta un mito están los eventos del mito y la lectura del mito, Claro. ¿sí? Entonces, básicamente, el mito de Narciso, digamos, en cuanto a los eventos que se pueden ver desde afuera, como la imagen, esto implica que Narciso encontró su imagen en un lago, ¿sí? Se enamoró de ella y terminó ahogado, ¿sí? El mito exteriormente, si lo viéramos como en una película, implicaría eso, Ujú. ¿sí? Narciso encuentra su imagen en un lago y termina ahogado. Ahora, la lectura más común
que se hace sobre el mito es la siguiente. Narciso encuentra su imagen en el lago y se enamora tanto de esa imagen que se embeleza y sin darse cuenta termina cayéndose al lago y ahogándose. ¿Sí? Ahora, esta lectura me parece una lectura un poco absurda. ¿Sí? O sea, toma en cuenta los mismos rasgos del mito, pero si yo escucho esto, me parece un poco estúpido, realmente. Implica ahí un poquito de falta de equilibrio, ¿no? Sí, digo, o sea, esto sí se vio en el lago y terminó ahogado, pero interpretar que se embelezó tanto Perdió el equilibrio. que se metió al agua y se ahogó sin darse cuenta, ¿sí? Entonces yo pues pienso, pues qué pendejo, ¿no? O sea, primero, ¿cómo no se da cuenta que es su imagen? Y segundo, aunque no se hubiera dado cuenta que era su imagen, si se cayó al lago, se cayó necesariamente en la orilla. O sea, bastaba estirar el brazo para salirse de allí. Sí, le falta fuerza al relato, ¿no? Sí, Exacto, se toma así, a la a explicación. la explicación. Entonces, la lectura, la explicación que a mí más me ha gustado es que realmente Narciso ve su imagen en el lago. ¡Buah! O sea, por fin, lo que he estado buscando toda mi vida. Esta perfección, esta belleza. ¿Sí? Se mueve un poquito para un lado y pues la imagen lo acompaña. Se mueve un poquito para el otro y la imagen lo acompaña. Y Narciso dice, puta, soy yo. Entonces, al darse cuenta de que es él, esto implica que no hay un otro. Y el amor necesita un otro. El amor necesita un otro al que yo le pueda dar lo que tengo y de quien pueda recibir cosas que si bien no son perfectas comparadas con mis ideas, me da cosas que yo no puedo darme por mí mismo. Claro. ¿Sí? Y al darse cuenta de que no había un otro, cae en desesperación y se lanza al lago para suicidarse. Entonces, esta cosa me parece bien importante en cuanto a por qué se dice que el narcisismo es una patología, ¿sí? Porque casi siempre se dice el narcisista es una persona que se ama demasiado a sí mismo, pero es un nombre equivocado, ¿sí? Porque si te amas poquito o si te amas mucho, el amor no tiene nada de malo. El amor no tiene nada de malo. Cuando una característica necesaria del amor es que es sano. ¿Sí? Entonces, si te amas mucho, está mejor. Es un nombre equivocado. El narcisismo se considera una patología, como todas las enfermedades, por sus resultados. ¿Sí? Es un falso amor que hace a la persona sufrir mucho y le quita oportunidades. ¿Sí? Le hace sufrir mucho a ella. Este supuesto amor y esta supuesta alta autoestima que se tiene realmente lo hace sufrir más que al resto. Y a los demás los hace sufrir más de lo que los hace sufrir una presencia normal, un poco más equilibrada, un poco más sana. Entonces, esta parte me parece a mí sumamente importante, ¿sí? Porque dice, soy yo. Soy yo. Entonces lo que he estado buscando toda mi vida no existe en el mundo externo. Esta parte es súper importante. Lo que he estado buscando toda mi vida no existe en el mundo externo. Tan importante que merece una tercera mención. Lo que he estado buscando toda mi vida no existe en el mundo externo. Estoy viendo mi propia imagen. No hay un otro. Aún después de todas las búsquedas, no hay un otro que cumpla con todos estos requisitos. No voy a poder recibir esto de otro. No hay alguien, un otro, que vaya a poder recibir todo mi amor.
Ujú. Y Dios bendiga a la gente que está sufriendo tanto, pero son tan tremendamente inmaduros, tan tremendamente exigentes, tan tremendamente egoístas y tan tremendamente poco tolerantes, caprichosos, inmaduros, que prefieren suicidarse, ¿sí? Ah, si la realidad no es como yo la sueño, me mato. Ujú. Eso es el narcisismo. Ya. No, más que el egoísmo, más que la exigencia, más que, em, más que el egoísmo, más que la exigencia, más que el ver a la gente como objetos, que en algunos momentos para ciertas cosas es necesario. ¿Sí? Ujú. El general en el ejército no puede estar pensando, me da a entender. En algunos aspectos es como la estrategia general y necesito verlos como objetos. ¿Qué es lo que tiene que cumplir cada uno? No los voy a ver como objetos el resto del tiempo, pero en la estrategia general no puedo pensar en los gustos y disgustos de cada uno, ¿sí? O en las necesidades y los talentos de todos. Estás aquí cumpliendo esta función, necesito ponerle atención a lo que la función requiere y no a lo que eres tú como ser humano, ¿sí? Entonces, estas cosas en algún momento son necesarias, pero incluso más allá de todas estas características, la cuestión más importante con el narcisismo son dos, a mi parecer. Una de ellas es que prefiere la fantasía que la realidad. O sea, eso es clave. Prefiero la fantasía que la realidad. Y si la realidad no coincide con mis fantasías, no quiero tener nada que ver con la realidad. Y la otra cosa es la inmadurez, ¿sí? Hay muchos rasgos muy espantosos en la gente narcisista, pero si le quitamos como todos esos rasgos espantosos, nos damos cuenta que en realidad lo que hay detrás de todo eso es inmadurez, Ujú. ¿sí? Es un adulto actuando como un niño caprichoso, Ujú. ¿sí? Sí. Y si tú piensas en los más espantosísimos narcisistas que te puedas encontrar, no están haciendo otra cosa que lo que hace un bebé, Sí, exactamente. ¿sí? O sea, los espantositos, ¿sí? Son como un niño. Sí, sí, O totalmente. sea, los espantosísimos son un bebé, Mm. ¿sí? Los uso como objetos a todos para nada más que mis necesidades, sin que yo dé nada, con exigencias que deben ser cumplidas al instante, Ujú. ¿sí? El asunto está que cuando alguien es niño, pues necesita esto para sobrevivir. Y todas las peticiones son legítimas, porque son peticiones legítimas por parte de la vida, Ujú. ¿sí? Pero cuando alguien ya es adulto, con muchas más posibilidades, con muchas más oportunidades de desarrollarse, de madurar su mente, de contribuir a la sociedad, de darse al otro, entonces que se siga manejando como un bebé es realmente un desarrollo insuficiente. Ujú. Entonces, primero me parece como esta cuestión del narcisismo sumamente importante. Y para mí la cuestión más importante, entonces, más allá del egoísmo, del ver a las personas como objetos, o de la intransigencia, de la poca tolerancia, de la exigencia, para mí el rasgo clave es prefiere la fantasía que la realidad, Ujú. ¿sí? Y está dispuesto a renunciar a la realidad, incluso a sus relaciones, a sus oportunidades y a su vida, si la realidad no coincide con sus expectativas, ¿sí? Y la segunda es la inmadurez, ¿sí? La inmadurez precisamente porque cuando somos niños tenemos muchas ideas, muchas fantasías basadas en nada más que nuestros sueños,
de cómo deberían ser las cosas. Que deberían, conforme vamos creciendo, irse modificando. O sea, la realidad debería moldear también nuestras expectativas. Nuestros sueños pueden ser sueños en cuanto a lo que nosotros vamos a contribuir. ¿Sí? Esto no está puesto en el mundo. Yo quiero soñar poner esto en el mundo. Mis sueños no los voy a encontrar en el mundo, porque son míos. Entonces, los sueños deben ser en cuanto a lo que yo pongo en el mundo, lo que yo les voy a dar. Pero si quiero, mis sueños son en cuanto a lo que yo voy a recibir del mundo, entonces lo más seguro es que no lo reciba, porque la realidad no tiene por qué, primero, no tiene por qué coincidir con lo que mi cabecita solita encerradita considera que deben ser las cosas. Y aunque fueran así, no puedo pensar que todo el mundo las va a poner a mi disposición justo como yo las quiero. Entonces está el rasgo de la inmadurez y está el rasgo de preferir la fantasía que la realidad. Me parecen a mí los dos aspectos claves del narcisismo. ¿Y por qué se considera una patología? Pues se considera como una patología precisamente porque hace a la gente sufrir. ¿Sí? Sí. Y en este asunto de creer que ellos están amando más, lo que se pierde de vista es que con esas tan altas expectativas, realmente ellos se están privando de las cosas buenas que los demás y el mundo podrían darles. Sí, es como alguien que dijera, se está muriendo de hambre, pero dice, no, yo me amo muchísimo y me merezco que mi hambre sea saciada con caviar. Y yo, hasta que no me llegue un contrato de que voy a comer caviar 3 veces al día, no voy a dar mi brazo a torcer por menos. Y ahí se muere de hambre. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo una milanesa? Frijolitos con queso. ¿Qué tiene de malo una milanesa? ¿Qué tiene de malo unos frijolitos con queso? Sí. ¿Sí? O sea, y la gente cree que se ama mucho y por otro lado no se da cuenta que se está muriendo de hambre. ¿Sí? Entonces, sí, pues tal vez no te daban caviar, pero te daban langosta, te daban una hamburguesa, te daban una milanesa. Sí, claro, Sí. sí. Entonces, siempre es esto. Siempre es esto. Es importante como aprender a cómo cuidar de nosotros. Y el aspecto del narcisismo es considerado una patología por eso, porque aunque la percepción de ellos es que se aman más y la percepción de la gente es que esa persona es egoísta y solo ve por sí misma, realmente el asunto es que no está disfrutando nada. Y que en las expectativas de lo que quiere no disfruta nada y se está muriendo de hambre. ¿Sí? Ahora, la cuestión entonces también es realidad versus fantasía. No está esto ni siquiera en el nivel de la exigencia. No es el nivel de la exigencia, porque puede haber gente altamente exigente que lo que exige está realmente dentro de su ámbito de posibilidades. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, que una mujer quiera a un príncipe de la realeza como pareja no es necesariamente una, un síntoma o una manifestación del narcisismo. Necesariamente. ¿Por qué? Porque hay mujeres a quienes sí está dentro de su ámbito de posibilidades reales. ¿Sí? Ahora, si todas quieren un príncipe de la realeza que se case con ellas, entonces más de alguna sí sería una manifestación de narcisismo que quiera algo así.
Por pensar que se merece mucho, no. Por preferir algo que no se muestra en sus posibilidades reales. ¿Sí? O sea, existe como posibilidad en su mente nomás, pero no tiene príncipes como pretendientes. No hay nada en el mundo real que muestre la posibilidad. Claro. ¿Sí? Entonces, la cosa no es ni siquiera el tamaño de las exigencias, es realidad versus fantasía y madurez versus inmadurez. Ahora, en cuanto a la madurez, también es importante comprender más o menos cómo es el desarrollo del ser humano. ¿Sí? Los seres humanos, en general, pasamos a ser adultos cuando nosotros damos. Ujú. ¿Sí? Cuando somos niños, somos alguien que está para recibir. Pasamos a ser verdaderamente adultos en el momento en el que nosotros entendemos que estamos para dar. ¿Sí? Como a grandes rasgos, pero también hay sus momentos. También hay sus momentos. El niño, entre bebito y niño, está para recibir y está en una etapa de dependencia, ¿sí? Física y psicológica. Entonces, estas partes me parecen bien interesantes. ¿Puedo seguirle? Sí, sí, No te estoy claro. aburriendo No, 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 ni me no. estoy saliendo del No, 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 tema. no. Em, cuando somos niños, todos nosotros somos dependientes. Básicamente pensamos lo que piensan nuestros papás, nos gusta lo que les gusta a nuestros papás, o sea, tenemos nuestras características que sí nos acompañan desde chiquitos, que nuestros papás nos pueden decir, no, desde bebé, desde chiquitito era así, 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 yo no sabía cómo hacerle. Sí, hay ciertas características que tenemos muy marcadas, pero digamos en cuanto a las cosas que nosotros podemos manifestar, están muy condicionadas a las opciones que nuestros padres nos dan y nos suelen gustar pues muchas de las cosas que les gustan a ellos y estamos de acuerdo con ellos en la mayoría de las cosas. No hay disensiones importantes, ¿sí? Entonces dependemos de ellos. Básicamente lo que te quiero comentar es como los estadios en el desarrollo de la dependencia, la contradependencia y la independencia, ¿sí? Entonces cuando somos niños somos dependientes, incluso físicamente todas nuestras necesidades dependen de nuestros papás, ¿sí? De que se puedan satisfacer. Somos dependientes físicamente completamente de ellos y esto hace que naturalmente, casi sin darnos cuenta, estemos de acuerdo con todo lo que piensan ellos. De hecho, cuando estamos muy pegados a ellos, casi como si fuéramos una extensión de ellos. De hecho, cuando el niño está muy, 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 muy chiquitito, como tú sabrás, ni siquiera sabe, no se percibe como otra persona. Sí. Ujú. ¿Sí? No se percibe como otra persona. Cuando hablamos, por ejemplo, del complejo de Edipo, sí podemos hablar de un niño que tiene que vencer ciertas tendencias eróticas hacia los progenitores, ¿sí? O romper y darse cuenta que estas nuevas tendencias eróticas que tiene no son para satisfacerse con sus progenitores y animarse a salir del nido y a buscar la formación de su propio nido, ¿sí? Y su propia madurez, enfocar eso hacia afuera. Pero una vez un psicólogo me comentaba que de hecho el primer momento del complejo de Edipo no tiene que ver con algo realmente sexual o romántico en la adolescencia, sino que explica un momento clave realmente cuando el alma y el bebito están muy chiquito, ¿sí? Dice él que realmente él se percibe como si todo fuera un todo. ¿Sí? Me da hambre y aparece la teta. ¿Sí? Lo ve, todavía no diferencia que mamá es otra persona. ¿Sí? Entonces, hay una primera herida, me comentaba él, cuando, pues si tú y yo somos uno, pero en algún momento se da cuenta que mamá anhela el amor de papá. Y esta es una primera herida en el bebé.
Porque dice, pero ¿por qué te hace falta algo si yo estoy aquí? ¿Por qué te hace falta algo si yo estoy aquí? ¿Que no es no somos uno? Ujú. No somos uno. Entonces, esto causa una pequeña grieta que al mismo tiempo ayuda a que madure. ¿Sí? Efectivamente, no todo gira alrededor de ti y no, tu mamá y tú no son uno. ¿Sí? Pero aún así, conforme va creciendo, sigue dependiendo de ellos. Pero este asunto de no somos lo mismo sigue estando más o menos pendiente. ¿Sí? No está tan claro. Se empieza a percibir. No somos lo mismo, pero seguimos estando completamente dependientes de los demás. ¿Sí? Ahora, en algún momento todo apunta a que vamos a ser independientes. Pero lo que pasa antes de que podamos ser independientes es que nos volvemos contradependientes. Y este momento llega en la adolescencia. ¿Sí? Este momento llega en la adolescencia. Nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir identificándonos con papá porque vamos a ahogar lo que nosotros somos verdaderamente. Si sigo siendo una extensión de ellos, necesito afianzar quién soy yo realmente, pero no tengo muestras reales todavía más que algunas sensaciones, algunos sentimientos y sueños que todavía no se han manifestado para mostrar quién soy yo. Entonces, llevar la contra es una necesidad del adolescente. Ya, es un Y estadio pues hacia lo otro, necesario. necesario, Ujú. sí, porque los papás a veces se vuelven locos contra el adolescente, este hijo de su tal, 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 o se vuelven locos contra ellos mismos. ¿Qué hice mal para ¿Qué crearlo? estoy haciendo mal? ¿Sí? Entonces, cuando se entiende, es que él está en la necesidad, por su etapa de desarrollo, está en la necesidad de afianzar su individualidad, pero también por su etapa de desarrollo no puede afianzarla de otra manera más que recordarse constantemente que no es tú ni Claro. mamá, que es él. Y la única forma que tiene, tristemente, para recordarse todo esto de forma constante es llevarte la contraria. Pero en el fondo pues sigue siendo una dependencia, porque depende de la posición del padre o la madre, pues para asumir la contra. ¿Sí? Por eso se llama una contradependencia. Ujú. Entonces, es una etapa necesaria del desarrollo, pero en condiciones ideales debe ser, pues, ¿cómo se dice? Am, pues algo que no es para durar, ¿sí? Ya, Que no es para durar, transitoria. transitoria, Ujú. debe ser una etapa transitoria. ¿Por qué? Porque la referencia efectivamente sigue siendo el otro. Ujú. El otro para estar de acuerdo o el otro para estar en contra, pero la referencia sigue siendo el otro. Ujú. Y cuando quiero ser yo, pues es un estadio incompleto Ujú. todavía, ¿sí? No completamente desarrollado. Entonces, esta parte es importante. Por una parte, comprender, es necesario. No está haciendo nada malo él, no estás haciendo nada malo tú, pero en su etapa de desarrollo es necesario para él llevarte la contra, Ujú. porque está necesitando afianzar que él es otro, que no es tú, ¿sí? Y ya cuando comprendes esto, le digo a algunos padres, pues ya hasta si quieres puedes jugar con ellos. Ujú. Mándale lo contrario a lo que quieres que realmente haga. Sí, pero no sé, es bien loco, pero yo así era, ¿no? Sí. Oye, Luis, tú no vas a ir con tus abuelos ahora esta tarde. Primero que vas a estar ahí cruzado. Siendo bien independiente. Sí, no, pues qué te digo, a mí me pasaba y me daba como un poco de pena, pero a veces había cosas buenas que yo quería hacer, pero si mi mamá me decía, hijo, ahí te encargo que hagas esto, ya no lo hacía.
¿sí? Sí. Porque no fuera ella a pensar que lo hice nomás porque ella me dijo, ¿sí? Lo cual, por supuesto, es una estupidez porque yo ya lo quería hacer desde antes. ¿Qué me importa? O una persona ya más sano, más maduro, pues ¿qué me importa que ella piense que por la razón que sea, yo ya lo quería hacer, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos un poco más maduros, realmente somos capaces de tener consideraciones pues también más profundas, más asertivas y poder hacer lo que hemos decidido que es lo mejor para nosotros o lo que queremos verdaderamente, tanto si coincide como si no coincide con lo que el otro quiere. O afianzar mi libertad aunque no coincida con lo que el otro quiere, pero también aunque coincida con lo que el otro quiere. Porque no estoy tomando al otro como referencia, ni para la validación, ni para la contraria. ¿Sí? Entonces, en general, estas partes son importantes. El desarrollo del ser humano es así, más o menos dependiente, luego contradependiente, más o menos por la adolescencia. Y hay gente que realmente no pasa de la adolescencia en toda la vida, Lógicamente hablando. psicológicamente hablando. Ujú. Que sería el caso de del fenómeno este que mi amigo me hizo revisar, pues, me recordó. También yo pienso que no hay como momentos tan totales, Ujú. ¿sí? Creo que no hay absolutos en este sentido. O sea, no conozco al jefe de tu amigo y no sé si en otras cosas es sumamente maduro, Ujú. ¿no? Entonces, pues la verdad no sé. En general son como estadios importantes con lo que nosotros podemos, o conceptos, ¿no? Con lo que nosotros podemos espejearnos. Pero no me parece a mí que sea algo como que ya está dado Sí, para sí. toda la vida. Sí, sí. Sí, de pronto puede haber alguien muy maduro en algunos aspectos y en otros aspectos tener algo que trabajar. Sí, totalmente. Sí, o muy maduro en algunos aspectos y en otro aspecto pues usar ese tipo de cosas como una estrategia que funciona bien con la mayoría de la gente. Sí, o sea, ahorita en lugar de hablar con estos como hombres maduros, pues los asusto como niños porque es lo que sirve con la mayoría de la gente y me ahorro tiempo. Ujú. Sí, o sea, la verdad no tengo idea, pues yo no me parecería a mí definitivo de cómo es el jefe de tu amigo en total, pero pues sí, como muestra en ese momento, pues de entrada verse rebasado por las emociones y manifestar un mensaje que tiene más emoción que información, pues es un rasgo un poquito inmaduro. Claro. Ujú. En ese aspecto, por lo menos. Sí, me llama mucho la atención esto que dices, que de cierta manera pues es natural, normal, ¿no? Que pues, hasta cierto punto, bajo una estrategia general, pues, se tiene que ver así, de manera fría, digamos, ¿no? Pero por otro lado, sí me llama la atención observar la gente, algunos ejemplos, y voy a ser específico, de hombres. O sea, me voy a ir al género de los varones. Varones admirables desde mi punto de vista, o que he escuchado que tú admiras o que admiran a algunos otros. Cómo llevarían esto, ¿no? En sus puestos o en sus posiciones de poder, de comando, de mando y de dirección, etcétera. Me llamaría mucho la atención para una revisada si se comportaban de esta manera. Por ejemplo, Por ejemplo, no sé, el rey Arturo, Mahoma, unas personas que estuvieron y ya lo hemos platicado, de los líderes espirituales, entre comillas, llamados espirituales, pues eh, no nos ha llegado la información de todos al menos, o la información que nos ha llegado no contempla, sea que haya existido o no, escenarios donde líderes espirituales se hayan desempeñado en varios aspectos del hombre común,
familia, pareja, economía, guerra. Y estos dos que te mencioné, pues sí. Por ejemplo, bueno, el rey Arturo no es un líder religioso ni espiritual. Pero hay anécdotas que era un hombre loable, ¿no? Pero Mahoma sí, por ejemplo. Sí nos llega desde atrás, desde la historia, llega se presentan o la presentan con información de que tuvo un desempeño pues bien, bien suave en muchos aspectos de la vida que pudiéramos decir que la mayoría del hombre común sí atraviesa. Vuelvo a repetir, familia, espiritualidad, incluso arte, ¿no? Me hace muy chido. Sí, mira, para mí los dos maestros más grandes que ha habido, y no sé, así digo los dos, no sé a cuál pondría yo por encima del otro, ¿no? Pero para mí los dos seres más bonitos que han pisado esta tierra son Jesús y Buda, ¿sí? Al mismo tiempo, esa es una enseñanza tan grande que lo único que puede hacer en este mundo es como si fuera una enseñanza diseñada exclusivamente para trascender este mundo, ¿sí? Toda la enseñanza del Buda gira en torno a la liberación del sufrimiento y a lograr el nirvana. Y el nirvana no significa otra cosa que extinción. Es decir, para no entrar en detalles, pero básicamente es no volver a nacer aquí. Como romper todas las ataduras en la mente y en los hábitos que hacen que la gente se enganche de alguno de los placeres o los dolores de este plano y vuelva a nacer. ¿Sí? Terminar el juego, terminar el ciclo. ¿Sí? Entonces, romper las ataduras y no volver a nacer en este plano. Jesús no lo dijo tan así, pero también dijo, mi reino no es de este mundo. Claro. Sí, o sea, si ustedes están esperando que yo les arregle aquí todo el pex y estaban esperando el Mesías que viniera a darles la victoria a ustedes en el terreno político y militar, no va a ser yo. Mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Entonces, son, a mi parecer, los dos más grandes, pero al mismo tiempo son demasiado grandes para la mayoría de nosotros. ¿Sí? Demasiado grandes para la mayoría de nosotros. Y ya si lo aterrizamos, realmente son modelos que por un lado están muy grandes, pero por otro lado están muy incompletos. ¿Sí? Están muy grandes porque seguir su ejemplo va a ser prácticamente impracticable para la mayoría de la gente. Pero también están un poco incompletos porque no son un modelo, por ejemplo, para quien sea esposo, Claro. para quien sea padre de familia, para quien sea guía de una organización, para quien sea un jefe militar, para quien sea un político, ¿sí? Para quien sea un jefe religioso, ¿sí? Padre de familia, ya dije, ¿no? Empresario. Empresario, claro, comerciante, todo este tipo de cosas. Entonces, esto deja al hombre moderno un poquito desarmado. Deja al hombre moderno un poquito desarmado porque, para empezar, vivimos en una época difícil para el hombre porque nadie le enseña cómo ser hombre, ¿sí? Entonces, básicamente, se nos está dejando en manos de las mujeres. Y las mujeres lo que dicen es que hay que ser bueno, ¿sí? Pero esto es un consejo muy incompleto para un hombre, ¿sí? De entrada, todos los ejemplos
son insuficientes, creo, los que recibe un niño. Porque, por ejemplo, te mandan al kinder y en el kinder las maestras son generalmente mujeres y son adolescentes, ¿sí? O sea, no solamente son del sexo opuesto, sino que tienen cero experiencia de la vida, Sí, tienes razón. ¿sí? Primero, no los va a comprender porque es mujer. Y segundo, no va a tener nada valioso que enseñarle porque tiene cero experiencia de la vida. O sea, lo que ella le diga sobre cómo deben ser los hombres son sus sueños todavía de los príncipes azules. Entonces ya Exacto. desde ahí está medio jodidillo la posición para un niño chiquito. Sí. Segundo, pues le enseñan cómo a ser bueno. Y esto es insuficiente. O sea, yo no digo que haya que ser malo, ¿sí? Pero esto pues lo comparto a los hombres y lo comparto también a las mujeres. Le digo, es que no pueden seguir pensando con que un hombre... ¿Cuál es la definición de una mujer, de un hombre bueno? ¿Sí? Y pues es alguien que no beba alcohol, que no me pegue y que no me engañe. Que no beba alcohol, no me pegue y no me engañe. Es decir, un bulto tirado en el sillón Hace lo mismo. cumple con esos requisitos. Ni te pega, ni bebe alcohol, ni te engaña. ¿Sí? Entonces, requisito número 1 debe ser, pues, si estás buscando el primer requisito es preguntarle en qué trabaja. Ujú. Si no trabaja, no hay pregunta número 2. Ajá. ¿Sí? Entonces, pero dicen, hay que ser bueno. Y realmente ser bueno es una indicación para los niños. ¿Te has puesto a pensar quién es bueno? Yo me he puesto a pensar quién es bueno. ¿A quién la sociedad califica como bueno? Bueno, no mi consideración, sino la consideración de la sociedad. Ajá. Sí, así rapidito, así tengo grabado que el que no roba, el que no mata. Bueno, esas están chidas. Esas creo que tus consideraciones son mejores que las de la mayoría. Yo lo que me he dado cuenta realmente, o sea, esas son buenas características, pero virtuosas características, pero creo que la gente llama bueno con mucha facilidad a alguien que no molesta, Ya. Ah, ok, sí, sí, sí. ¿sí? O sea, El niño que sí. está callado, El quieto, niño sin que hacer está nada. callado, que no me da lata, que no molesta, que no me hace batallar, que hace lo que yo le digo, Y bueno. ese es un niño bueno, Ujú. ¿sí? Si está demasiado Aunque esté activo, muerto de miedo el niño porque ya se lo sonaron 3 veces y ahora sí ya se quedó quieto y exacto, es bueno. es bueno. O aunque no haga nada, o sea, y esta es una cosa con los hombres, que estamos, tristemente la sociedad está calificando de bueno a un hombre simplemente porque no es malo, Ujú. ¿sí? Pero un hombre para ser bueno realmente tiene que hacer cosas buenas, ¿sí? Útiles. Entonces, esta cosa, por un lado, me parece sumamente importante. Una, romper con el modelo del bueno, ¿sí? Porque el modelo del bueno es insuficiente porque es el modelo del niño, Ya. ¿sí? El modelo del bueno es el modelo del niño, porque el modelo del bueno es el modelo del que no molesta. Ujú. Y no molestar es solamente una virtud en un niño, porque está por debajo del otro, dependiendo del otro. Ujú. Entonces, si estás por debajo del otro, dependiendo del otro, que lo molestes lo menos posible, es una virtud en un niño. Ujú. O por lo menos algo que se agradece. Ujú. No diría yo una virtud. Pero ya en el momento que tienes que pasar al estadio o a la posición de ser el proveedor, que quieras seguir cobijadito, percibido como alguien valioso simplemente por no molestar, significa que estás en una posición en la que son los demás los que siguen cuidando de ti y en la que no estás todavía completamente desarrollado, completamente responsable, ni completamente a cargo, ni completamente dando. Ujú. ¿Sí? Entonces es un modelo defectuoso como modelo, el del hombre bueno, porque ser bueno es ser niño.
Y ya para tener pareja, para dirigir una empresa, para tener una familia, ya no es funcional. Ahora, a mi parecer, hay dos modelos que no están chidos, ¿sí? Una es modelo bueno, ni bueno ni santo, ¿sí? Porque bueno es el modelo del niño. Ahora, santo, en nuestra cultura, la imagen que nos viene es la de Jesús, Ujú. ¿sí? Nuestra cultura tiene bases judeocristianas, en ellas fuimos educados. Y ciertamente pienso que la enseñanza de Jesús es una de las enseñanzas más elevadas que tenemos para el desarrollo espiritual. Ahora, como modelo para, em, para manejar nuestras vidas, me parece insuficiente porque no tenemos ejemplos exactos. No Ujú. tenemos ejemplos exactos para el hombre casado de lo que hizo Jesús como... es decir, Sí. no tenemos ejemplos exactos de lo que hizo Jesús como esposo, de lo que hizo Jesús como padre de familia, de si Jesús llevó un negocio, de cuáles eran sus horarios de trabajo, cómo trataba a los clientes, cómo administraba su dinero. ¿Sí? Entonces, si se vio involucrado en la política en algún momento, si quiso reformular algo, además de disertar contra los fariseos y agarrarse a latigazos a los mercaderes en el templo. Ujú. Sí. Entonces, algo más allá de señalar las injusticias, si él hubiera querido hacer algo que quedara instaurado para la posteridad, no sabemos qué es lo que hubiera hecho en ese aspecto. Jung reflexiona sobre esto. Por ejemplo, Carl Gustav Jung dice que es una lástima que haya muerto tan joven. Dice, no sé cuál hubiera estado muy interesante ver si hubiera cambiado su mensaje y de qué manera, teniendo familia o cuando llegara a la vejez. Sí, porque de alguna manera pues se quedó en una época, en una edad revolucionaria, maravillosa, pero tremendamente joven, que nos puede hablar, por supuesto, de todo lo que es posible para un ser humano que aprovecha bien su tiempo Ujú. en cuanto al desarrollo espiritual. Pero al momento de aterrizar esa enseñanza en este plano, em, pues quedan muchos cabos sueltos. Ujú. O por lo menos así nos lo... O por lo menos con la información que tenemos. Ujú. Con la información que tenemos quedan muchos cabos sueltos. Entonces, de pronto me parece que el hombre moderno pues debe buscar otros modelos, ¿sí? Modelos que él respete, que le parezcan virtuosos, adecuados, en cada uno de los aspectos que él esté trabajando. Tal vez por el lado de la compasión, la sabiduría, la devoción hacia Dios, el perdón, el amor, todo este tipo de cosas, tener bien presente a Jesús. Pero ya en cuanto a cómo aplicar estas cosas en la familia, pues ver lo que está haciendo el hombre casado que más le guste, ¿no? O con sus hijos, pues el padre que más admire. O en la empresa, el empresario, en los negocios, el empresario que más admire. Esto estaría bueno. Entonces creo que es muy sano, le quita mucho peso de encima a los hombres y al mismo tiempo le da mejores oportunidades. Dejar el modelo del bueno y el modelo del santo, que es dejar el modelo del niño y el modelo del perfecto, que tal vez es inalcanzable para mí. Y abrazar el modelo de quien simplemente quiere ser útil para los demás, de quien vive para servir a los demás. Y en este modelo podemos hacer todo lo que podemos hacer por los demás, desarrollar absolutamente todo nuestro potencial. Y si además de eso perfeccionamos el alma, es ganancia.
Pero si no perfeccionamos el alma, el único que sufre somos nosotros y no privamos al otro de lo que debiera recibir de nosotros. Alguien que hizo esto muy bien y fue una persona, pues en muchos aspectos espantosa, ¿sí? Pero espantosa de a de veras. Que yo no lo admiro, pero, o bueno, en el aspecto espiritual, pues ni poquito, pero esto sale a colación, fue Winston Churchill, ¿sí? Esto sale a colación porque hace rato mencionaste al rey Arturo. Ujú. Y el rey Arturo es una figura legendaria, ¿sí? Y muy, 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 muy virtuosa. Sin embargo, hace unas pocas décadas se hizo una encuesta en Inglaterra sobre cuál era el inglés más, como el más valorado, el más importante de todos los tiempos. Y en segundo lugar quedó el rey Arturo. Y en primer lugar, para sorpresa mía al menos, fue Winston Churchill, que distaba mucho de ser un hombre virtuoso. Ujú. ¿Sí? Era vicioso, era borracho, fumador, promiscuo, ¿sí? De hecho, alguien comentaba una cosa sobre él, uno de sus trabajadores o de sus trabajadoras, decía, Winston Churchill tenía todas las características por las que sueles odiar a un jefe, pero lo amábamos. Tenía todas las características por las que sueles odiar a un jefe, pero a él lo amábamos. Y nunca fue virtuoso en el sentido de bueno, ni pretendió serlo. O sea, sus defectos no los ocultaba, la gente ya sabía a qué atenerse con él. Había pocas probabilidades de que dejara de fumar porque una vez sucedió que cuando estaba en el servicio, en la guerra, eh, tuvieron que huir de donde estaban y el vato mientras estaba huyendo se acordó que se le olvidaron sus cigarros. Entonces, imagínate cómo estaría el vicio que se regresó por sus cigarros, pero cuando se regresó por sus cigarros cayó una bomba donde él debería ir corriendo si no se hubiera regresado por sus cigarros. Ujú. Entonces dice como, si no te quería dejar ahora menos, me salvaste la vida. Sí, pero fue alguien que siempre, 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 siempre puso todo lo mejor que tenía al servicio de los demás. Y de veras con mucha valentía, porque no lo hizo solamente cuando estaban de acuerdo con él, sino también cuando no estaban de acuerdo con él. Sí, hizo todo lo que tenía que hacer por el bien de su país. Cuando tuvo el apoyo de todos y luego cuando todos se le echaron encima y ya estás chocheando, pinche viejito, ya eso no es válido lo que tú estás diciendo y él dice, no, es que no se están dando cuenta de cómo son las cosas, tal, tal, tal. Pues le quitaron todo lo que tenían, lo abrieron, lo botaron. Ahora, cuando necesitaron otra vez de él, es como, wow, sí, efectivamente nos tronó en la cara esto, no nos lo esperábamos. ¿Quién es el que nos ha dicho esto durante los últimos 20 años? Encárgaselo a él. Oye, si te habíamos dicho que te queríamos mucho, te puedes regresar. Me regreso. Trabajando me parece una cosa como 18 horas al día, cuando ya tenía como 80. ¿Sí? Entonces, em, un modelo que contemple para el hombre ser útil, me parece un gran modelo. ¿Sí? Me parece un modelo alcanzable
porque no tengo que ser Jesús. Y me parece un modelo respetuoso de mí, porque no tengo que obedecer al otro como un niño y que me permite el suficiente desarrollo, precisamente porque me permito reconocer mis dones y ponerlos al servicio del otro. Puedo estar en contacto conmigo mismo, no necesito obedecerte, pero también reconozco que lo que tengo es para entregártelo, Ujú, ¿sí? Y me pongo a entregártelo. No te entrego lo que tú quieres, pero lo que tengo, te lo entrego. ujú. Y cumplo con no entregártelo. Esa es la parte de la madurez. Que no digo, yo lo voy a desarrollar a mi tiempo y a mi... No, 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 no. Porque tienes ahí enfrente una persona que vas a alimentar de tu amor, de tu esfuerzo, de tus recursos. Y esto no es saber cuándo sale, a ver cuándo te dan ganas. Esto sí depende de la ocasión. Y ya con un adulto la ocasión no está para esperarte. Al niño sí, ahí cuando te den ganas. Si lavas los trastes está chido. Pero ya un adulto ya las cosas dependen de ti. Y los demás también. Entonces dejar el modelo del niño, del bueno y del perfecto. Simplemente ser útil y poner todo lo que somos al servicio de los demás. Si además de esto limpiamos nuestra alma y somos virtuosos, pues sufrimos menos y nuestra ayuda es más efectiva. Pero incluso si no limpiamos nuestra alma y nos dedicamos a ser útiles y servir con todo el corazón, como hombres, podemos ser tan espantosos como Winston Churchill y aún así ganarle en popularidad al rey Arturo. Y es muy practicable. Pues muy interesante. ¿Quieres agregar algo más? Yo creo que ahí cayeron algunas cositas, ¿no? Al planteamiento inicial. Pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por haber acompañado hasta acá y gracias a ti, Guillermo, por compartir. Nos vemos en el Muchas próximo gracias, mi episodio. querido Alex.